Pasamos ahora a dar la bienvenida a esta mesa redonda titulada Les casetes de Nules y la regeneración del litoral ante los nuevos escenarios legislativos. Agradecemos su presencia y el interés por un asunto que concierne tanto al patrimonio histórico como a la sostenibilidad medioambiental y al futuro de nuestro litoral. Esta mesa busca ofrecer una visión técnica y política y jurídica sobre la situación actual de Les casetes de Nules, el proceso de su tramitación y protección y el papel que desempeñan las recientes reformas legislativas en la regeneración y ordenación del litoral valenciano. Contamos con la intervención de David García Pérez, alcalde de Nules y vicepresidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, y Vicente Martínez Mus, conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio de la Generalitat Valenciana. Moderará esta sesión Vicente Molés, doctor ingeniero industrial y miembro de la Junta de la Asociación Maredeo del Carmen, quien nos guiará en este diálogo entre instituciones y ciudadanía. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Carmen, y bienvenido al honorable conseller y a nuestro alcalde por querer participar en esta mesa redonda, que lo que pretendemos es que nos bajen al terreno de los que estamos afectados por la losa de la Ley de Costas de 1988, que nos den esas preguntas que nos hacemos permanentemente cuando tomamos la cervecita en nuestra terraza de la playa, ¿no? Esa angustia, y me gustó mucho lo que comentó Salma, esa componente humana, ¿no? Que significa la angustia de tener esa losa de costas permanentemente. Por lo tanto, queremos enfocar un poco esta mesa redonda, aprovechando el conocimiento y autoridad que aquí tenemos, para hacerles una serie de preguntas que nos resuelvan esas dudas. A la primera ronda será una pregunta un poquito más amplia, por favor no se extienda muchísimo porque tenemos unas cuantas e iremos preguntando cosas cada vez más concretas. Y yo me gustaría empezar con el señor alcalde, porque estos días hemos tenido noticias de bien de relevancia local, que llevamos mucho tiempo luchando por este tema, la nueva ley de costas de la Generalitat Valenciana, pero todo esto nosotros, ¿qué? ¿En qué nos afecta, ¿no? ¿Cómo nos puede solucionar la vida? Por lo tanto, la primera pregunta iría para el alcalde, y por favor intervengan también como deseen, que nos explique un poco qué es eso de bien de relevancia local, por qué la hemos solicitado aquí en el municipio de Nules para las casetes de primera línea, ¿y en qué estadio estamos? ¿En qué etapa? ¿Ya están declaradas? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Alcalde, por favor. Bueno, gracias en primer lugar al conseller por la asistencia a esta jornada para responder cuestiones que nos preocupan y nos alientan en esa nueva ley de costas valenciana que entrará en vigor el 16 de junio y que tanto esperamos en nuestro municipio. Por la pregunta de Vicente, por ir directo al grano, tenemos que ser conscientes primero de lo que no es. Esta no es la panacea, no es la solución definitiva, no resuelve todos los problemas, pero nos da herramientas para seguir luchando y protegiendo les casetes. El tema del BRL no entra a discutir ni cambia nada referente a la propiedad, no entra a discutir ni cambia nada referente a las concesiones, pero sí que entra en algo vital que nos puede permitir coger oxígeno para seguir luchando por todo lo demás, y es en el tema patrimonial. Esta es al final la aplicación de una ley que no es nueva, es una ley del año 98, la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, que en su artículo 50 y otros establece que el bien de relevancia local es un bien que pueden impulsar los ayuntamientos en sus planes generales de ordenación urbana para proteger aquello que consideren que tiene condiciones de protegerse y que deben de preservarse por sus condiciones singulares y específicas. Esta es una cuestión que Nules lleva peleando muchos años. Y, de hecho, lo que marca la normativa, como saben, es que, aunque es una competencia municipal en la modificación del plan general, es preceptivo, y así lo dice con absoluta claridad la ley, que debe de tener el informe, además es vinculante, de la Consellería de Cultura para poder el Ayuntamiento iniciar ese procedimiento de plan general.
Un procedimiento que Nules ya empezó en el 2014. En el 2014 ya hay intentos del Pleno del Ayuntamiento solicitando tanto protecciones del BRL como del BIC y que desde entonces de forma muy constante se han ido solicitando, ¿no? Y que hasta hace relativamente poco, hasta hace 2 meses, nos hemos encontrado siempre con el no por parte de la Consellería de Cultura, y además no nos hemos rendido nunca, y lo que hemos intentado hacer es ir tratando cada vez de justificar mejor, con mayor profundidad, esos motivos para tratar de que quien dijera que no tuviese que decir que sí. Y aquí pues yo lo que creo que es de justicia primero es reconocer el trabajo de todas esas personas, empezando por las asociaciones de la playa, que representan a la sociedad civil, que han estado impulsando esta bandera, tratando de hacer pedagogía, y eso sí que lo hago un pequeño viaje en el tiempo. Ya hace 10 años, cuando hablábamos con gente que hoy defiende con uñas y dientes esto, hace 10 años no creían en la singularidad de nuestro patrimonio. El Colegio de Arquitectos de Castellón, le hablabas de Les Casetes, y no querían saber nada de su protección, ni el Consell Valencià de Cultura, ni otras instituciones que con el tiempo, invitándolas a venir, invitándolas a vivir una parte de ese veraneo singular de Les Casetes, han sido capaces de entender, bajo la vivencia y la experiencia, lo que veníamos diciendo, ¿no? Y por lo tanto se fue haciendo un trabajo de ir recopilando adhesiones. Principal para nosotros será fundamental el Consell Valencià de Cultura, que contamos con el empuje de Ascensión Figueres, hija de Nules, que defendió desde el Consell Valencià de Cultura con enorme valentía y fuerza esta cuestión hasta conseguir el sí del Consell Valencià de Cultura. Sumamos a la Fundación Goerli, que es una fundación a nivel arquitectónico muy importante a nivel autonómico, al Colegio de Arquitectos de Castellón, al Colegio de Ingenieros, al Departamento de la UGI de Historia, etcétera, etcétera. Y luego, por supuesto, hay 2 personas que a nivel técnico han aportado mucho y que están aquí presentes y que creo que hay que también valorar el trabajo que han hecho, que es Manolo Miralles a nivel arquitectónico y nuestro cronista de la vila, que hizo un trabajo espectacular también a nivel histórico, junto con muchas personas. Y ha habido una gestión, evidentemente también política, de tratar de convencer, de hablar, ¿no?, con las personas de Consellería que tenían también que conocer estos hechos, y finalmente pues esto hizo que, tras un recurso del Ayuntamiento ante la última denegación de este informe, pues el Ayuntamiento planteó y presentó, y en esto yo insisto, siempre lo digo, por unanimidad de todos los grupos políticos, en acuerdo plenario, se remitió un escrito a Consellería y que al final pues han resuelto dando este informe favorable, que evidentemente no es el 100% de lo que el Ayuntamiento pedía, como luego podremos hablar, pero que nos sentimos satisfechos porque es un paso importantísimo y que va a hacer que tengamos esa vía de protección. Y entrando a la pregunta en concreto de Vicente, ¿en qué situación se encuentra ahora? Esto pues tenemos el informe y ahora lo que hay que hacer es modificar el plan general. Hay que modificar el plan general y desarrollar el cómo se van a proteger estos casetes. Por lo tanto, ha habido un trabajo técnico por parte del arquitecto Manolo, que pues ha planteado cómo puede hacerse esa protección, cuáles son las fichas técnicas, las condiciones, todo lo que podemos hacer y no podemos hacer en este bien a proteger, y esto lo hemos dado traslado a los diferentes departamentos del Ayuntamiento, al cronista, a las asociaciones de vecinos, a todos los grupos políticos, para que analicemos este documento y, si nos parece bien, tirarlo adelante. Ahora el primer paso que vamos a llevar a cabo en los próximos días es publicar, ¿no?, ese estudio ambiental y territorial estratégico que marca la normativa, que es un requisito previo para poder modificar el plan general, cuestión que aprobaremos en unos días, y a partir de una vez que finalice ese plazo y se puedan presentar pues, en el procedimiento correspondiente, las alegaciones correspondientes por parte de la gente o de otras instituciones, ya se llevará al Pleno para la aprobación del plan general. Una vez que tengamos esa modificación del plan general aprobado, tengamos en cuenta que lo único que tenemos que hacer es aplicar lo que dice el artículo 50 de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, que lo que viene a establecer es que esos bienes son singulares y, por lo tanto, hay que mantenerlos, hay que conservarlos y no pueden desaparecer. Eso es lo que dice la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano. Pues para nosotros, ¿qué significa conservar y mantener? Pues que tenemos que tomar todas las medidas para que las viviendas no se caigan, que estén en condiciones dignas y, por supuesto, que no se pueden tirar. Eso es lo que nos podrá permitir al Ayuntamiento y a los propietarios poder hacer. Si alguien, quien sea, viene y dice esa casa tiene que caerse, perdone, pero no. La Ley de Patrimonio Cultural Valenciano no solo me da pie a su protección, sino que me obliga a mantenerla, a conservarla y a que nadie pretenda llevársela. Por lo tanto, a tomar cualquier medida
que vaya en cumplimiento, por supuesto, de las condiciones técnicas de protección para que esas viviendas se mantengan y se preserven en el tiempo, con todo lo que eso pueda suponer. Por tanto, es un elemento importantísimo para seguir peleando. Y mientras hay otras batallas, que luego también pues el conseller, que ya lo ha dicho, ¿no?, en esa lucha por la aprobación de la ley de Costa Valenciana, por esa lucha por cambiar la ley de costas de España, que al final es, lo han dicho antes todos los intervinientes, es lo más fundamental para todo, pero mientras eso no llegue, esto nos da mucho oxígeno para poder seguir batallando y batallando con una herramienta legal fundamental. Y esto es un poco en el proceso en el que estamos en este momento respecto al BRL y un poco hacia dónde vamos en los próximos días y meses. Muchas gracias, señor alcalde. Ahora me gustaría, bueno, aparte de agradecer la presencia del conseller, que nos diera unas pinceladas de la ley que se aprobó el 22 de mayo de la Generalitat de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana, que nos dé unas pinceladas o los pilares más importantes de esta ley, pero me gustaría que se focalizara, dada la audiencia que tenemos, en esos planes especiales que contempla la ley para la protección de los núcleos urbanos de interés etnológico, que creo que Les Casetes encajan por ahí bastante bien. Gracias. Muy bien, bueno, gracias Vicente, gracias alcalde, gracias ayuntamiento por la organización del acto. Yo creo que, y si me permites, alcalde, por apostillar, hacía falta algo básico para tener esa catalogación, que era un Consell, una Generalitat dispuesta a decir sí, y lo ha dicho, por fin, ahora, y también. Era una de las herramientas que había la posibilidad de utilizar. No es ninguna solución idónea, lo ha dicho el alcalde y tiene razón. Todo lo que no sea una modificación de la ley estatal que sea sensible a la realidad de nuestros municipios, del de aquí de Nules y de otros que tenemos en la comunidad, pues no será nunca una solución definitiva, pero ante esa convicción de que no era una herramienta suficiente y teniendo la posibilidad de hacer algo desde el Gobierno autonómico, desde el Consell, pues nos planteamos, y así lo propusimos como proyecto de legislatura, tener una legislación propia de costas. Dentro de esa legislación propia, que abarca muchas más cosas, aparte de lo que me pide Vicente que centre y que voy a hacer, tiene muchas más cosas, pero entre otras también contempla una figura que ya impulsamos, yo tuve la posibilidad de hacerlo ya por el 2022, una solicitud de buscar una etiqueta, una categoría a estos núcleos urbanos que fuera hecha ex profeso para la ocasión, que abarcara todos los valores que para nosotros tienen, porque así, y generalmente hablamos siempre con propietarios, pero yo quiero recordar que cuando hablamos de normas generales es porque entendemos que son figuras de protección que nos valen a todos los ciudadanos. Para todos los valencianos tiene un valor tener estructuras o construcciones o núcleos urbanos como el que tenemos en Nules o como los que tenemos de este perfil en toda la comunidad. Son núcleos que necesitaban una figura de protección y pusimos ya la legislatura pasada en Cortes Generales, a través del Senado, esa catalogación, núcleos de valor etnológico. Ante las dudas que se habían generado en los últimos años de si tienen o no un valor cultural, de si tienen o no un valor patrimonial, de si tienen o no un valor histórico, pues vamos a darles un apellido que identifique lo que de verdad sentimos por ese tipo de construcciones, que es un valor etnológico muy asociado a nuestra forma de vivir, a la forma de vivir que han tenido nuestros antepasados en toda la costa valenciana. Y aquí en Nules hablamos, lo sabéis mucho mejor que yo, de viviendas centenarias con mucha historia familiar, con mucha historia social en el municipio, con eventos históricos importantes que habéis sabido poner en valor también durante los últimos tiempos, y necesitaba esa figura. Y la ley, y me centro el tiro ya, contempla un artículo 17 especialmente destinado a eso. Obviamente, siendo nosotros impulsores, yo como director general entonces y ahora como conseller, yo no he nacido en otra parte, yo nací en Xilxes, piso esto todos los días, sé cuál es la necesidad que teníamos aquí y obviamente esta figura está nacida y pensada en sitios como los nuestros, como Nules. Nació así la iniciativa estatal y nace así esta ley, y de ahí este artículo. ¿Qué dice este artículo? Que se establece la figura de los planes especiales para núcleos etnológicos
que solo tienen que tratarse de sitios que el ayuntamiento del lugar o de oficio la propia Generalitat entienda que tienen que ser protegidos porque cumplen con esos valores. Habla el artículo de conjuntos de edificaciones residenciales, comerciales o vinculados a actividades económicas tradicionales que solo tienen que cumplir dos características: que acumulen valores culturales, históricos o etnológicos que merezcan ser conservados, incluyendo lo del patrimonio cultural y material, y que estén integrados en el entorno costero de forma que valgan más conservarlos que demolerlos. Son los únicos dos requisitos globales que tienen que tener. Eso es una valoración bastante amplia que nos permite no cogernos a los rigores, que sabéis que la catalogación de BRL no acoge a todas las edificaciones, y aquí sí pretendemos que pueda acoger a todas, ¿no? Con esos valores. Obviamente, esa declaración también conlleva un cierto rigor, que nadie haga nada que se salga de esa tipología. Donde tenemos una caseta de una planta, pues no podemos hacer un edificio de 3, etcétera. Mantener esa tipología de construcción con las limitaciones que conlleven. Y ahí conlleve, una vez con la catalogación, la exigencia, porque la ley así lo marca, la exigencia al Consell de impulsar una desafectación, arreglo al artículo 4 o 5 de la Ley de Costas estatal. Es decir, creamos una figura que la Ley de Costas estatal ya tenía figuras similares, pero creamos una que no sale en la Ley del 88, precisamente para buscar la manera de asociar los efectos que se pretendían en un principio. Esa como medida más ad hoc a lo que son viviendas como las que teníais en Nules, como las casetas de Nules, como las que tenemos en Chilches, o en Moncofa o en Almenara, por no irme más de lo que es la comarca o la provincia, pero buscando, por supuesto, una catalogación muy ad hoc a lo que es lo que necesitamos en Nules y en nuestra zona. Esto viene ya de antiguo, pues como ha dicho el alcalde, aquí se impulsó hace mucho tiempo ya esta figura de BRL, pero también desde la propia ley del 2013, la modificación de la ley de costas del 2013, yo personalmente, junto a quien entonces era alcalde de Nules, que era Mario García, intentamos que en esa redacción de la ley de la modificación del 13 se acoplara más o se acogiera a esa figura. No lo conseguimos, tengo que reconocerlo, pero hemos seguido con el pico y pala hasta que encontremos una figura que nos acople, y esperamos que en todo el camino, yo desde luego no vamos a bajar los brazos para seguir optando a una modificación de la ley estatal que se acople también a esta tipología. El martes vuelve a debatirse la toma en consideración de esa modificación de la ley para núcleos de valores tecnológicos, por fin, después de casi un año de espera. Yo confío en que pueda salir adelante y se empiece también en Madrid, en las Cortes Generales, a hablar de núcleos de valor tecnológico como el que sin duda significan las casetas de Nules. Gracias, conseller. Pregunta muy concreta, ¿vale? Tenemos la ley aprobada, ¿cuándo entra en vigencia? ¿Qué próximos pasos tenemos? Porque supongo que habrá que hacer algún tipo de reglamento o adaptar la normativa reglamentaria que tenemos en estos momentos. ¿Por qué hago esta pregunta? ¿Cuándo tendremos ese instrumento para poder empezar en la batalla? El trámite en principio no es demasiado complicado, al revés, es bastante rápido. La ley entra en vigor el día 15, lo ha dicho ahora el alcalde, porque cumple los 20 días después de su publicación. Teniendo en cuenta que se publicó el 26 de mayo, pues contamos 20 días naturales y tenemos el 15 de junio. A partir de ahí, iniciar el expediente, bien a través del ayuntamiento, bien a través de oficio, y solicitar esa catalogación. Comprobar desde la Generalitat, desde la Consellería competente, pidiendo los informes oportunos a Cultura y tal, que se dé esa catalogación, y ya tenemos la catalogación. Luego también tendrá que ser el propio ayuntamiento el que impulse ese plan especial para ese núcleo. Y con eso nos iremos, una vez esté ese plan también, con eso iremos a solicitar formalmente la desafección de dominio público del núcleo, que es un poco el final de este proceso. Es decir, sacar esos inmuebles del dominio público, dejan de tener la losa de estar ocupando, en terminología de la ley de costas, estar ocupando territorio estatal, y tienen otra vez una consideración pues como lo que son, en la mayoría de los casos, propiedades privadas.
Muchísimas gracias. Bueno, que no sea esto un interrogatorio policial, sino también pueden intervenir ustedes, entre ustedes, ¿no? Efectivamente, hablando un poco del proceso para la catalogación de estos casetes en poblado tradicional de interés etnológico, iría un poco al alcalde. ¿Cómo estamos ya calentando motores para toda esa tramitación que tiene que activar el propio ayuntamiento, como comentaba el conseller? ¿Cómo estamos? ¿Estamos ya preparados? Sí, como se podrán imaginar, estamos deseosos, ¿no?, de que sea el 16 de junio. Tenemos marcada esa fecha en nuestro calendario en rojo fosfi, con una alarma puesta, para ese día que ya es la aplicación de la ley, hacer lo que desde el Ayuntamiento podremos hacer con esta nueva herramienta, ¿no?, que son principalmente dos cosas, y que de hecho una de ellas la propondremos al Pleno como órgano competente el 27 de junio, que es el primer pleno que hay posterior a la entrada en vigor de la ley, que precisamente lo que busca es iniciar ese procedimiento de aplicación del artículo 17 y que se reconozca todo el poblado de los casetes de Nules con esta figura de protección que prevé la nueva normativa, ¿no? Por lo tanto, haremos esa propuesta y a partir de ahí a lo que la Consellería nos vaya indicando, que seguro que nos guiará en todo el procedimiento de lo que tenemos que ir haciendo desde el Ayuntamiento para poder aportar ese expediente. Pero bueno, yo creo que tenemos la suerte de que el conseller conoce, no hay que explicarle nada, conoce perfectamente nuestro poblado marítimo y por lo tanto será, entiendo que es sencillo conseguir esa catalogación. Luego también hay otro articulado de la ley que nos insta a los ayuntamientos a que disponemos de 3 años para poder tener que comunicar a la Consellería y que identifiquemos esos suelos urbanizados antes de 1988 que no estén reconocidos como urbanos. No vamos a esperar 3 años. Ya les digo que antes de acabar el año, mucho antes de acabar el año, el Ayuntamiento remitirá esa información a la Consellería, al objeto de lo que la Consellería prevea en la actual normativa, que entiendo que es para tratar de alguna manera, pues bueno, proteger, ¿no?, en lo que nos haya perjudicado la aplicación de esa ley de costas desde el año 88. Pero son los dos mecanismos de los que yo, de una primera lectura de la normativa, entiendo que el Ayuntamiento podemos y debemos hacer algo en aplicación de esta normativa. Así que deseosos de que entre en vigor el 16 de junio. En el pleno de junio haremos esa solicitud a la Consellería y aquí, pues bueno, pues estoy seguro que el conseller seguirá estando a nuestra disposición para guiarnos con su equipo en este procedimiento y desde la colaboración y lealtad institucional, porque al final hay un bien común que está por encima de todos, que es ser capaces de sumar esfuerzos para ganar esta batalla que no debe entender de colores políticos y en el que el pueblo de Nules ha estado y debe de seguir estando unido y coordinado. Yo, Vicente, sin esperar la pregunta y por afinar un poco, no corregir, sino complementar lo que ha dicho el alcalde y por explicarlo un poco para en general de la audiencia. Cuando la ley de costas del 88 entra en vigor, marca unos límites para donde se considera zona urbana y donde no. Marca 20 metros donde es urbano. Entonces, ¿qué pasa? En muchos municipios, especialmente los más pequeños, pues no teníamos planes generales al uso y no se consideraban urbanos zonas que visualmente eran urbanas, pero que la ley no lo reconocía. Entonces, ¿qué hacemos con la ley valenciana? Decimos, oiga, aquí se ha cometido una injusticia durante los primeros años de ejercicio de la ley de costas, porque en un entorno que es claramente urbano no se consideró como tal y debería haberse aplicado esa categoría en la ley del 88. Entonces, lo que hacemos es, ayuntamientos, dígannos si tienen ustedes casos así, y aquí en Nules probablemente sí, bueno, probablemente no, sí, y así impulsaremos también con el Estado una interpretación de la ley del 88, que es la que tenemos, por desgracia, en vigor, una interpretación de la ley del 88 para reconocer que si Valencia Ciudad tenía su plan general urbano, porque tenía muchos personales técnicos, muchos arquitectos, muchos instrumentos urbanísticos aprobados que se aplicaban, y aquí en los municipios más pequeños no los teníamos. Estamos hablando de los años 80, los ayuntamientos eran otra cosa distinta de lo que son ahora, que tienen todos personales técnicos en buen número y nivel. Pues aprovechamos y vemos si se dan esos casos para que nos apliquen el mismo criterio que se aplicó a las ciudades que sí tenían esa catalogación o esa concepción de urbano. Es un poco lo que se marca en la disposición transitoria tercera, que es a lo que se refería ahora el alcalde y que está precisamente diseñada para eso. Gracias. Yo me gustaría hacer un par de preguntas de barra de café, ¿no?, de lo que nos preocupa aquí
los sufridores, si me permiten, de la ley de costas. La primera es, bueno, supongo que tanto el BRL, bien de relevancia local, como los núcleos tradicionales, son dos figuras que se refuerzan entre sí, ¿no? Es decir, son complementarias, que hemos visto que tiene finalidades positivas para protegernos, pero también, como comentaba antes, creo que el conseller, tiene sus obligaciones, ¿no? Como propietarios de mantener adecuadamente esas viviendas, ¿no? Y mi pregunta es, ¿puede el Ayuntamiento o la Generalitat obligarme a mantener esas casas? ¿Puede obligarme a demoler algún elemento arquitectónico un poco discorde con la arquitectura tradicional? ¿Qué pasa si no lo hago? A ver, obviamente si tienes una categoría otorgada por tener unas características, lo que no puedes es dejar de tenerlas. Es decir, y todos, no quiero señalar, no quiero poner demasiados ejemplos porque si no alguien se puede sentir aludido y tampoco se trata de eso. Pero obviamente tenemos un perfil de vivienda tipo tradicional que tiene esos valores que a lo mejor al lado hay una que no los cumple al 100%. Pues hay que dictar esos planes especiales con esa orientación, que mantengan ese criterio, obviamente sin tener que derribar nada, porque si no estaríamos jugando lo mismo que intentamos evitar, pero sí que reorientar las nuevas licencias o las nuevas reformas que tengan que ir en esas viviendas o las reconstrucciones que haya que hacer, vayan dirigidas a preservar ese entorno tal como ha merecido la catalogación. Y lo decía antes un poco a lo bestia, derribar una vivienda para construir 3 alturas no tiene sentido. Estamos tirándonos piedras a nuestro propio tejado, estamos preservando algo que tiene un valor por ser lo que es. No podemos cambiarlo, hacer otra cosa y pretender que mantenga esa perspectiva. Esa puridad de las construcciones que merecen esa catalogación no es igual en todas, eso lo sabéis todos los que las pisáis o todos los que las pisamos. Hay quien ha sido más riguroso en sus viviendas y hay quien pues, se ha salido un poco de la norma o del conjunto. No vamos a obligarle a ese a hacer nada. Lo que vamos a impedir es que haya más modificaciones que desvirtúen lo que ha merecido esa catalogación. Sobre esta cuestión, en la parte que corresponde al Ayuntamiento, tenemos que entender que las obligaciones son aquello que nos va a preservar el derecho. O sea, cumplir con las obligaciones, es fundamental que lo entendamos, cumplir con esas obligaciones, que las obligaciones es algo de sentido común. Esas casetas que tienen un evento a proteger, por su valor etnológico, hacer que no lo pierdan, porque si lo pierden, no las tenemos protegidas. Por eso, cuando hablamos de obligaciones, hablamos de los requisitos que nos tenemos que marcar para asegurarnos que con el tiempo no perdamos los elementos que han hecho posible su protección. No es un capricho, es precisamente lo fundamental y lo nuclear para que a futuro podamos seguir manteniendo ese grado de protección. Y el Ayuntamiento no solo puede y podrá, sino que debe hacer cumplir esas obligaciones por el interés general del conjunto. Por lo tanto, no podremos permitir que se hagan cosas que no estén en esas normas del plan general, pero lo que vamos a tener es mejor que lo que tenemos hoy, que es que no podemos hacer nada, que hoy no se puede hacer nada. Hoy lo único que se va a hacer es dejar que las viviendas se caigan. Eso ya no va a pasar. Hoy vamos a tener unas normas urbanísticas que nos van a decir cómo tenemos que hacer para preservar esas viviendas, que no se caigan. Evidentemente, no podremos hacer lo que nos dé la gana. Uno no podrá construir un rascacielos ahí o poner elementos, no, pero podremos mantener la vivienda y, sobre todo, mantener las esencias que han hecho que tengan ese grado de protección. Y una cosa fundamental, porque antes decía Vicente, 2 leyes que se complementan, sí, 2 leyes que se complementan absolutamente. Y cuantas más catalogaciones consigamos, mejor. Ojalá consiguiéramos en el futuro el BIC, ojalá consiguiéramos esa declaración de interés público que contempla la ley de costas estatal. No tenemos que perder ninguna posibilidad de protección y tenemos que ir a todas las que las leyes prevean. Y en eso vamos a ir, porque además se complementan, porque decía antes el conseller, y lo tenemos que entender, que con el BRL que vamos a conseguir, a priori, y esto sí que lo quiero clarificar porque es fundamental, porque como decía Vicente, esto es motivo de conversación en barra de café y lo tenemos que clarificar aquí. Y es decir, ese BRL, con ese informe que ha llegado de la Consellería, sin entrar a debatir el mismo, que no es el foro para debatirlo, pero nos dice sí, pero se quedan fuera aquellas viviendas que sean de más allá de una planta baja. ¿Significa que esas viviendas van a quedar desprotegidas? No. Primero,
porque vamos a pedir, a través de la ley de costas valenciana, otra vez la protección del conjunto, pero es que además es importante un inciso, porque la ley de patrimonio cultural valenciano, en el artículo 52, apartado C, dice que el ayuntamiento, ahora cuando desarrolle las normas urbanísticas, tendrá que decir cuáles son los bienes protegidos, que son les casetes, que cumplen ese requisito que nos marcan en forma de cultura, planta baja, pero dice, pero el ayuntamiento también tiene que decir cuál es el entorno de afección del bien. ¿El ayuntamiento cuál va a decir que es el entorno de afección del bien? El conjunto del núcleo, porque no tiene sentido ese núcleo con agujeros, con huecos, porque sería perder la esencia de nuestros casetes. Por lo tanto, lo que el ayuntamiento va a proponer en esas normas urbanísticas, ya en el documento que tenemos preparado de borrador, es que el entorno del bien son todas. Por lo tanto, de una forma u otra, tampoco en ese entorno del bien se va a poder hacer lo que les dé la gana. Van a tener obligaciones y esas obligaciones van a repercutir también en derechos. Porque para el ayuntamiento, cuando se aprueben esas normas urbanísticas, ese bien forma parte del entorno a proteger, por lo tanto, el ayuntamiento no va a permitir que ese bien desaparezca. Por lo tanto, tanto con una norma como con la otra, lo que se busca es la protección, de una forma u otra, del conjunto de los casetes. Ninguna vivienda se queda fuera, ninguna vivienda se va a quedar fuera. Eso hay que clarificarlo. Evidentemente, el grado de protección no será el mismo, pero todas van a tener un grado de protección en base a sus circunstancias y desde el ayuntamiento plantearemos y preservaremos la conservación de la totalidad de las viviendas de primera línea de la playa. Gracias, alcalde y conseller. Yo antes de empezar a preguntar temas de traspasos de competencias y todo eso, voy a seguir en esta línea de la barra del bar, ¿no? Muy bien, tenemos estos instrumentos para que nos van a permitir por fin pintar y arreglar un poco la casa. Espectacular. Me autoriza el municipio o me exige el municipio a mantener mi casa. Monto mis andamios y aparece el inspector de costas. ¿Qué pasa? En estos momentos, lo mismo que ayer. Esta ley todavía no ha entrado en vigor, todavía no hemos dado esa catalogación, ni una ni otra. Están los dos expedientes terminados, pero esperemos que dentro de poco, y si quieres lo enlazo ya, vamos a tener también las competencias transferidas. La ley ordena al Consell a instar el traspaso de competencias en un plazo de 6 meses, que ya digo que no serán 6 meses ni mucho menos, de hecho va a ser muy pronto, y podamos hacerlo directamente a la Generalitat, que será la misma que ha hecho esta ley, que será la misma que ha interpretado que eso tiene que son bienes de relevancia local, que será la misma que ha interpretado que son bienes con valor etnológico y que obviamente va a tener una respuesta muy acorde a esa consideración. Si estamos entendiendo que son cosas que hay que conservar y valorar, no tendría más sentido que permitir que se conserven en el mejor estado posible. Es un poco el final de este primer apartado, ¿no? Yo quiero insistir, porque no quiero dejar de decirlo todas las veces que haga falta, que lo que estamos necesitando, seguro que lo ha salido otra vez durante la mañana y en tantas ocasiones, que lo que estamos necesitando es una modificación sustancial, integral, de la ley de costas estatal. Todo esto son movimientos que nos pueden servir hoy, aquí, que estamos convencidos de que es lo máximo que podemos hacer, pero pasa por una modificación integral de la ley estatal. Lo digo siempre porque también me molesta mucho, llevo ya tantos años hablando de estas cosas, veo aquí a Rosa, que me sonríe, de Denia, que también ha venido, vaya paliza que te has pegado también, Rosa, para venir. Hemos hablado muchas veces de esto y a mí me molesta mucho cuando hablamos de esta problemática, porque parece que solo preocupa a los que viven en las viviendas de primera línea. Eso me molesta sobremanera porque creo que de verdad estamos todos los ciudadanos de la comunidad perdiendo derechos, no solo los que tenéis viviendas o los que vivís cerca del mar. Es una forma de entender el derecho a la propiedad privada y el derecho de interactuar con el mar y con la manera que han estado viviendo todos nuestros antepasados. Y me salgo y me voy a lo genérico precisamente por contestar de forma más coherente a tu pregunta. Si entendemos que esto tiene un valor y lo queremos y lo apreciamos todos los valencianos, no solo los propietarios ni los ocupantes, ¿qué más justificación que hacer todo lo necesario para que quien lo ocupa lo mantenga como nos gusta que esté y como ha merecido esa catalogación?
Bien, suscribiendo íntegramente todas las palabras del conseller en esta respuesta, una reflexión en cuanto a lo que antes ha dicho, si recuerdan, el catedrático Serra en su intervención, cuando hablaba de costas en Madrid, de las ventanitas. No tiene ningún sentido, es un sinsentido, pero ahora, y hace 40 años, que la costa se gestiona desde Madrid, que desconocen nuestra realidad, desconocen nuestra problemática absoluta. Por tanto, es absolutamente vital e importante que la competencia de la gestión de costas integral se ceda a las comunidades autónomas y que desde aquí, que conocen mejor el territorio, se pueda gestionar. Cuestión primera y fundamental. A la pregunta de Vicente, ¿qué pasa si, evidentemente no mañana, porque mañana seguimos igual, pero de aquí a unos meses, cuando ya tengamos el BRL en vigor, ese artículo de la Ley de Costas Valenciana, con ese reconocimiento y protección, ¿qué pasa a partir de ahí a nivel de obras? Mire, lo primero, que los propietarios van a poder pedir permisos de obras. La competencia de concesión de licencias de obras es del ayuntamiento. Ahí nada tiene que decir costas, es del ayuntamiento. Y el ayuntamiento, en base a la normativa de aplicación, las concederá, como por ejemplo las concedemos en Mascarell, previo informe de cultura, porque estará protegido, será un trámite que se dilatará más, pero tendrá unas garantías jurídicas, que antes decía Salma, para los ciudadanos. Unas garantías jurídicas. Vosotros, cuando pidáis una licencia de obras, tendréis una respuesta, un decreto del ayuntamiento que os dará la licencia de obras y os la dará la administración competente. Si alguien no está de acuerdo, tendrá que pleitear contra el que ha dado la licencia, que es el ayuntamiento. Ahí los vecinos no tienen nada que temer. Porque los vecinos tendréis un decreto del ayuntamiento que es el competente en dar las licencias, que os las dará en las condiciones que establezca el plan general. Por supuesto, y estaremos vigilantes para que se cumplan esas normas. Pero tendréis un decreto que os dará la autorización para hacer esas obras como se hace en cualquier otra parte del término municipal. Y luego hay otra cuestión, y es que esto también nos obliga, imaginaos que hay uno que tiene una vivienda que está apuntalada. Hoy hay viviendas apuntaladas que le restan valor al conjunto. El ayuntamiento no tiene que esperar a que ese propietario venga a pedir licencia. Esas viviendas las tenemos detectadas y nada más tengamos la norma en vigor, el ayuntamiento requerirá, con órdenes que se llama de ejecución, órdenes de ejecución, donde les daremos un plazo y les diremos lo que tienen que hacer. Y tienen que hacerlo de forma obligatoria. En aplicación de ley, las órdenes de ejecución sustituyen a las licencias de obras. Por lo tanto, ¿qué pasa si un vecino que tiene una licencia de obras aprobada o una orden de ejecución del ayuntamiento va el inspector de costas a decirle algo? Le dirán, vaya usted a hablar con el ayuntamiento. Ya está. No tienen que decir nada más que vaya usted a hablar con el ayuntamiento si no está conforme. Yo tengo aquí mi permiso para hacer lo que estoy haciendo. Y ya está. O sea, no tienen que decir nada más, no tienen que entrar a nada más, porque ustedes tendrán el permiso, la autorización o la obligación. Y el inspector y costas, si no están de acuerdo, que venga al ayuntamiento y nosotros ya debatiremos o pleitearemos lo que tengamos que hacer, como hemos hecho siempre. Pero los propietarios estarán en situación de seguridad jurídica, que ahora no tenemos. Ahora tenemos que obrar, pues que nadie nos pille. Pues es que si no la casa se nos cae. Eso ya ha pasado. No hay que tenerle miedo a partir de ahora al inspector de costas, porque tendremos permisos para poder hacer, ojo, no lo que nos dé la gana, lo que nos marque el plan general que tenemos que hacer precisamente para mantener ese bien en las condiciones que ha posibilitado su protección. Pero tendrán esa licencia de obras, esa orden de ejecución que les dará el plazo de ejecución y podremos obrar con normalidad, sin miedos, sin escondernos porque no estamos haciendo nada malo. Y tendrán esa seguridad. No hay que tener miedo a partir de ahora, cuando esto entre en vigor, a nadie, a nadie. Gracias, alcalde. Retomando el tema de traspasos de competencias, la ley, esta nueva ley de costas de la Generalitat Valenciana apunta que una de las posibles transferencias son las concesiones en el dominio público marítimo terrestre. Bueno, hemos hablado antes de plazos, espero que esto se active lo antes posible, pero, y vuelvo a la barra del café, lo siento, pero creo que nos gusta la barra. Muy bien, depende cómo se hagan esas transferencias de estas gestión de concesiones. Bueno, yo recibiré
solicitaré a la Generalitat, supongo, una concesión por mi vivienda que tengo en la playa. La Generalitat me dice que sí. Yo estoy seguro que Costas no estará contento ni contenta y actuará contra esa decisión seguramente. Depende cómo se transfieran esas concesiones. Disculpen que hable siempre de Costas y el susto que tenemos encima, pero que es lo que nos preocupa, la verdad. ¿Cómo van a articular eso? Bueno, ¿cómo van a pedir esa transferencia de competencias en este aspecto para que sea sólida, amplia y con garantías para los concesionarios? Sería la pregunta. En el planteamiento inicial que teníamos al principio de la legislatura, necesitábamos tener la ley primero antes de pedir las competencias. Hay comunidades que tienen las competencias transferidas y no tienen una ley propia. Por ejemplo, Andalucía. Pero yo cuando empezamos con esto a principio de legislatura, entonces como director general, hablaba con la homóloga andaluza y me dice, oye, piénsatelo bien, porque nosotros estamos hartos de hacer de gestoría del Ministerio. Eso es lo que no queremos y lo que no queríamos. Por eso hemos hecho una ley que nos marque a nosotros también nuestras propias reglas de juego, que nos va a permitir el procedimiento, y lo explico rápido. Se trata de que nosotros solicitamos una comisión mixta, bilateral, que está prevista en el Estatuto de Autonomía cuando hay que hacer una transferencia de competencias, se ha hecho en otras materias, se solicita esa comisión, se establecen las reglas por las cuales se lleva al traspaso de medios, de personal, de edificios, tal. Eso se lleva a cabo y tiene un final en un reparto de competencias, pues qué trabajadores estatales van a pasar a la Generalitat, qué medios materiales, inmuebles, vehículos van a pasar y en qué términos se van a tramitar cada uno de los expedientes. Pero eso es el detalle. ¿Es importante? Sí, pero nosotros ya nos hemos armado de una ley propia para que no seamos nunca una gestoría del Ministerio, para que no sea solo una tramitación que, como tú dices, nos suponga un obstáculo en cada concesión o en cada autorización que demos. Necesitábamos tener razones propias para hacerlo. Obviamente, pues yo, ya contando la anécdota, cuando una de las reuniones que tuve con la directora general de la Costa y el Mar del Ministerio, me decía, no sé si sale bien esto de pedir las competencias que queréis hacer vosotros, porque Andalucía tiene las competencias, pero nos pasamos el día pleiteando. O sea, discuten muchas de las concesiones u autorizaciones que se emiten desde la Consellería, pero el vecino, el ciudadano, la tiene. Y luego ya es una cuestión de que el Estado la impugne o no la impugne. Nosotros con la ley nos estamos armando de argumentos para que, si eso sucede, tener casi siempre, si es posible, la razón. Y cuando le damos a un vecino su autorización o su concesión o su prórroga de concesión, lo hagamos con toda la tranquilidad del mundo. Ese es el objetivo. Yo espero que pueda ser pronto. Todas las autorizaciones pues se tramitarán desde la Generalitat, que, insisto, al menos hoy es mucho más receptiva y mucho más conocedora de la realidad que vivimos, por tanto, mucho más proclive a dar concesiones en los términos que todos entendemos que deben de poder darse, porque lo corresponde hacerlo luego a lo que tenemos. Pero digo que no es solo una cuestión de quién firma, sino de qué argumentos utiliza para firmar y de qué herramientas dispone. En estos momentos tienen las competencias transferidas, aparte de Andalucía, Cataluña, Baleares y recientemente Canarias. Es importante hacer ese proceso bien hecho, porque depende de cómo se haga, puede resultar muy bien o muy mal. En Cataluña funciona bastante bien, en Andalucía, pese a que se quejaba su directora general, no suele funcionarles mal. Las últimas transferencias que se han hecho, que son las de Canarias y Baleares, no están para nada satisfechos con el resultado. De hecho, Baleares, si pudiera, volvería atrás. Y están en estos momentos redactando también su propia ley autonómica. Han utilizado la nuestra para trabajarla en expensas de mejorar esas competencias que tienen transferidas. Canarias lo empezó el 1 de julio pasado y tampoco está resultando bien. Pero nosotros también hemos aprendido de las barbas del vecino y sabemos dónde vamos y sabemos dónde queremos llegar. Estamos decididos y convencidos a hacerlo desde el principio, pero por eso queríamos primero tener la ley y luego solicitar las competencias. No en distinto orden, aunque podíamos haberlo hecho. Muchas gracias, conseller. Bueno,
Antes yo he hecho preguntas muy concretas desde el punto de vista de mi caseta, ¿no?, de Nules, ¿no? Evidentemente tenemos una responsabilidad y tenemos que estar preocupados por ese conjunto, ¿no?, patrimonial y también por el patrimonio natural, ¿no?, que nos rodea, que también forma parte de nuestro patrimonio histórico, ¿no? La ley comenta que la Comunidad Valenciana ostenta la competencia exclusiva en la ordenación del litoral, que esto incluye la gestión y protección del litoral. Esta nueva ley, estoy hablando de la nueva ley de la Comunidad Valenciana, y también habla que los municipios deben ser partícipes activos en la gestión y protección de la costa. Por fin. No sé qué alcance tiene esto, si es letra musical o se va a llevar a la práctica, y también le lanzo la pregunta al alcalde de bueno, supongo que conozco la respuesta, ¿cuál es su predisposición a esa colaboración? ¿Hasta dónde llega? ¿Pueden participar los municipios en realizar planes, en opinar, en cofinanciar esta regeneración de la costa? ¿Lo prevé la ley? Bueno, pues por orden de la pregunta, obviamente, si igual de sensible que en la medida en que personalmente he vivido, por desgracia, derribos en mi pueblo, esa sensibilidad me lleva siempre a tener una preocupación porque circunstancias como esas no sucedan nunca más, pues por la misma circunstancia yo he sido alcalde y sé que para mí, como para el alcalde de Nules y para los que lo han sido anteriormente, Costas era el enemigo. Eso no debe de pasar. En cualquier caso, creo que siempre hemos sido sujetos de obligaciones, hemos sido, digo, en primera persona, como yo todavía me ubico en el ámbito municipal, siempre los ayuntamientos han sido sujetos pasivos de obligaciones. Solo han tenido obligaciones respecto a costas. Insisto, en la ley autonómica y en la medida que tiene que ver con la ordenación del territorio, toda la ordenación del territorio en lo que se refiere a la actuación municipal tiene esa colaboración necesaria entre la administración autonómica y la municipal, pues desde la aprobación de los planes generales, de los planes especiales, de cualquier instrumento urbanístico, y nosotros teníamos la intención de que los ayuntamientos tuvieran un papel activo. También hemos creado, y ahí sí que a través del desarrollo reglamentario va a tener un mejor reflejo de lo que pretendemos con la ley, pero el objetivo es que los ayuntamientos puedan ser por fin sujetos activos también en la regulación del territorio, aunque ocupe hasta la última línea más cercana al agua, que hasta ahora pues han sido siempre, ya digo, sujetos pasivos de obligaciones, cumplidores más o menos religiosamente de las imposiciones estatales, y era una situación injusta que no entiendo que nadie pueda pensar desde un gobierno municipal en hacer daño a su propia playa, que en la mayoría de los casos es un valor intrínseco que tiene cada uno de sus municipios y algo a explotar y a utilizar de forma razonable, pero también como herramienta de progreso y de futuro para sus municipios. No me cabe en la cabeza que ningún alcalde pueda pretender hacer cosas mal para su costa. La respuesta es rápida y sencilla. ¿Qué predisposición tiene el Ayuntamiento de Nules para esta colaboración? La misma que ha tenido hasta ahora, total y absoluta. Y lo que celebramos, por supuesto, que ese tenor de la norma que dice que los municipios deben ser partícipes activos en la gestión y protección de la costa, y lo que esperamos es que no sean palabras, sino que sean hechos y que de verdad, en esto y en cualquier cosa, no puede ser que el ayuntamiento, que al final representa a la gente que vive en el territorio, no pueda decidir nada en algunas cuestiones que afectan a tu territorio. Y cosas tan sencillas, como un ejemplo que voy a poner, que a ustedes no se lo tengo que contar, porque lo vivimos en el día a día, pero cuando lo cuentan fuera la gente dice, no me lo puedo creer. A veces hay vecinos que nos llaman, y nos dicen, oye, que hay una máquina, un camión tal, ¿qué están haciendo? Pues es que no lo sé. Porque es que no tienen ni la lealtad de llamarte y decirte, vamos a hacer esto en tu municipio. Ni comunicarte. Y no solo que no te preguntan si te parece o no te parece mal, que a veces ni te comunican lo que van a hacer en tu municipio y te enteras, porque un vecino te llama y te dice que hay una máquina aquí, que ¿qué está haciendo? Pues lo voy a averiguar porque no lo sé. Esto no puede pasar. Esto no puede pasar. Ya estoy ahora, que lo tengo abierto por ahí, el artículo 19 del catálogo de playas, algo tan sencillo y un ejemplo, ¿no?, de por qué ese espíritu sí que está impregnando toda la ley. Las playas se clasifican en naturales y urbanas. Cada tipología de playa, pues hay 3 de naturales, N1, N2 y N3,
y U1 y U2. Eso ya existía hasta ahora, pero lo hemos incorporado en la ley. Y la clasificación de cada playa depende de si se puede poner un chiringuito o no, de qué tipo de instalación se puede hacer o no, en función del grado de protección que tiene cada playa. Pues el artículo de la ley dice: el catálogo de playas existentes se aprobará mediante la orden de la Consellería competente en materia de costas, oídos los ayuntamientos. Es que hasta ahora no se escuchaba a un ayuntamiento para catalogar una playa entre N1, o sea, si es muy natural o muy urbana, cuando lo más razonable es que el ayuntamiento participe en ese proceso de catalogación, porque eso significa efectos y consecuencias de qué es lo que se puede hacer en esa playa y qué no, si se puede hacer un deporte náutico o no, si se puede montar un chiringuito o no, si se puede poner un puesto de hamacas o no, y eso el ayuntamiento tiene que ser partícipe en ese procedimiento de catalogación. Lo digo porque justo tenía abierto ese artículo, pero durante la ley se ven varias circunstancias así. Muchísimas gracias. Siguiendo un poquito con esta línea, a mí es un tema, por mi experiencia profesional, que me ha pasado siempre, esa falta de planificación participativa, no solamente de los municipios, sino de los agentes sociales, ¿no? En cualquier institución internacional de las que he trabajado, no podías avanzar un proyecto si no te habías sentado con los afectados y los beneficiarios. Aquí, a mí Costas nunca me ha preguntado nada, ni a mí, ni a la asociación, ni seguramente al ayuntamiento, ¿no? Entonces, creo que esta ley sí que lleva ese espíritu, ¿no? de crear mecanismos que permita esa planificación y gestión participativa. No sé si el conseller nos puede dar unas pinceladas de esto. Estaba buscando el artículo 12, habla de esto, de la necesaria participación. Yo lo he vivido y aquí lo sabéis perfectamente porque tenéis asociaciones muy activas. Estoy viendo aquí la Asociación Virgen del Carmen, Platges de Nules, las asociaciones aquí en todo el entramado de la Comunidad Valenciana llevan mucho tiempo trabajando, tienen ya grandísimos expertos en cada una de ellas que no podemos despreciar a la hora de trabajar en la costa. Por tanto, la propia ley tiene un artículo dedicado a eso y especialmente la constitución de esas redes de participación que no sean solo testimoniales, que puedan ser organismos de consulta que puedan ayudar en toda la tramitación. Se establece, ya digo, un artículo expresamente para eso porque hemos aprendido también probablemente por sufridores, ¿no? de esa normativa, pero tenemos un entramado asociativo muy importante en la comunidad, muy preparado, que no es un tema que sea de conocimiento general y en cambio pues todo ese aprendizaje que lleva la gente hay que aprovecharlo, esa sensibilidad también con los valores naturales también hay que oírla y es necesario tener esa participación también prevista en la ley y así se hace. Perfecto, muchas gracias. Y ya voy terminando. Una última pregunta. Me ha parecido ver en la nueva ley que cabe la posibilidad incluso hasta de impugnar alguno de los deslindes existentes o que se propongan por Costas. No sé si eso es con efecto retroactivo o no, si se puede hacer o no. ¿Nos puede comentar un poquito de eso? Porque claro, uno ve los deslindes, no sabe si reírse o llorar, ¿no? Por la arbitrariedad en cuanto al trazo de la línea, ¿no? Que eso es lo que más nos indigna, ¿no? Que no sea una ley mala, sino su aplicación, que es peor todavía, arbitraria y sin garantías. Sí, efectivamente, es algo que estamos haciendo de hecho ya desde que empezó esta legislatura, en el Gobierno autonómico, estamos impugnando todos y cada uno de los deslindes que se han incoado en la comunidad, que son muchos, ¿eh? Llevamos, pues no sé, como 70 o así procedimientos de deslindes solo en los 2 últimos años en gran parte de nuestra costa. Esta semana mismo hay un apeo en Chilches, en mi municipio, pero en Denia hemos tenido uno dramático. En ese, no sé si en ese ya estamos en el contencioso, pero cada una de esas herramientas normativas que es el deslinde, que como tú dices son procedimientos generalmente poco justificados y que si permitimos que concluyan estamos, voy a decir, fastidiados ya de por vida,
porque ya te han marcado la raya, ya no tienen mal arreglo con la ley de costas en la mano hoy, hay que intentar impedir que prosperen cuando son injustos, que en la mayoría de los casos y en nuestra comunidad, solo con el argumento de que no queremos ningún deslinde antes de que se hagan las obras de regeneración y de recuperación pendientes, solo con ese argumento ya da motivo para impugnarlos todos. Pero es que después, cuando los tocas en cada uno de esos procedimientos, todos ellos nacen viciados de salida o poco trabajados, porque no se trata ya de una recuperación de verdad de dominio público. Se trata de utilizar una herramienta de, por si acaso vamos a poner la raya aquí, sin tener en cuenta de que ahí hay derechos que se afectan y derechos que se afectan gravemente y que generan verdaderos dramas en muchas familias. Por tanto, nosotros, como Gobierno autonómico, lo estamos haciendo desde el primer día, alegando, llegando incluso al contencioso. Yo creo que estamos en 2 o 3 ya en fase de contencioso y lo seguiremos haciendo. Pero la ley lo que añade es la obligación al Consell de impugnar cualquier, no habla de deslindes literalmente, pero sí que cualquier medida normativa, venga de donde venga, que se entienda que es perjudicial para la protección de nuestro litoral. Y en esa dinámica convertimos o incluimos en la ley algo que ya estamos haciendo, de hecho, desde el principio de la legislatura, pero también para tener ese argumento añadido de que lo hacemos porque además hay una ley que nos condiciona a hacerlo. Gracias. Yo creo que estamos ya en el tiempo, pero como esto ha sido un poquito policial, les dejo un minuto. Tendrán ocasión ahora en la clausura de seguir comentando temas, pero si quieren decir algo, un par de minutos cada uno de ustedes, que se haya quedado en el tintero. Bueno, minutos no, horas podríamos estar hablando de esto, la verdad. Porque ya llevamos mucho tiempo. Yo tengo la sensación, y quiero dejar esa idea, de no resignación. Tenemos en estos momentos la posibilidad de seguir avanzando pasos, hemos dado muchos ya, aunque no lo parezca. Tenemos la posibilidad ya por fin de abrir un melón de la ley estatal esta misma semana, es importante. Tenemos ya una ley autonómica también. Tenemos también un camino que recorrer didáctico, de contar por qué y para qué. También me molesta mucho que se le han puesto muchas etiquetas a esta ley, la gran mayoría falsas directamente. Esta ley busca lo que busca, que es compatibilizar valores naturales con usos tradicionales y con usos económicos, y se han lanzado muchas campañas catalogando esta ley como agresiva, como la orgía desenfrenada del ladrillo, ese tipo de cosas que me molesta mucho, básicamente porque no es verdad. O sea, no somos disimulados en el sentido de que si quisiéramos otra cosa lo diríamos. Es que esta ley busca lo que busca, que es esa compatibilidad. Me da mucha rabia, pero yo quiero terminar con ese optimismo de pensar que, aunque no lo parezca, avanzamos pasos. Tenemos todavía la gran mayoría de núcleos históricos en pie y hay que hacer lo posible para que sigan siéndolo y cada vez con más seguridad. Solo con esa mínimo punto de partida, pues seguimos progresando hasta que tengamos por fin una legislación estatal acorde a lo que necesitamos y a lo que es justo. Hace 2 años nos encontrábamos precisamente aquí, hace un poquito más de 2 años, ¿no? Creo que fue febrero o marzo más o menos del 2023, en esas primeras jornadas de gestión del litoral, donde bueno, pues estábamos muy perdidos ante la realidad que tenemos, que no es fácil, ¿no? Que no es sencilla. Y aquel día, si recuerdan, encomendamos desde el Ayuntamiento un trabajo jurídico a Salma, es decir, sabemos que la realidad es la que es, que las leyes son las que son, pero tienes que encontrar qué resquicios legales hay para que cualquier resquicio que haya lo podamos intentar utilizar, ¿no? Hoy Salma ha hecho una exposición aquí de las 4 o 5 opciones que hay, y las 4 o 5 opciones que hay, todas el Ayuntamiento las ha impulsado. Y lo seguiremos haciendo conforme la nueva Ley de Costas Valenciana sea una realidad o cualquier otra oportunidad que nos pueda dar herramientas y argumentos para no dejar de ser lo que somos. Y lo mismo con el catedrático Serra. ¿Se acuerdan? En su día lo que vinimos aquí a decir es, tenemos ese estudio Cantabria del año 2004, que pasan los años y sigue siendo papel.
Tenemos esas estrategias de Castellón Sur del 2015, que hay que decir que parte sí que se ha ejecutado, en honor a la verdad. Hubo una parte de obras que se hicieron hace 2 años en la playa de Les Marines, que se ha regenerado la playa, pero es insuficiente. Hay un 90% del litoral de Nules que sigue sin regenerarse. Y no podemos resignarnos y decir, ya está hecho, no, queda la gran parte, ¿no? Y ante esa realidad, antes lo que comentaba Salma es que este mismo lunes firmamos ese decreto desde el Ayuntamiento para obligar o tomar esa vía de la responsabilidad medioambiental, donde ya quedó el día 5 de junio a las 20:49 presentada la demanda que ha hecho el despacho de Salma, que es nuestra letrada en los temas de costas, y hemos presentado esa demanda ya ante la justicia, en el contencioso ante el Gobierno de España y en concreto el Ministerio de Transición Ecológica y la Dirección General de Costas, porque no podemos permitir que 2 años después, donde venimos preguntando, muy contentos de lo que han hecho, pero ¿y de lo demás qué? Y la respuesta ante eso sea lo que ha dicho antes Serra, no hacer nada o dejar que el mar siga ganando terreno. No podemos tolerar ni permitir esa respuesta que solo por simple respeto y lealtad institucional ninguna administración debería dar a otra. Pero es el ninguneo que llegamos viviendo en Nules un siglo ante costas, ¿no? Que ustedes lo padecen. Yo recuerdo, y no voy a poner ya ejemplos porque me han dicho 2 minutos, pero la primera vez que fui con Marisol a Costas, lo recordamos los dos perfectamente, ese día ella ya venía escopeteada de otras veces. Yo me quedé sorprendidísimo. ¿Cómo una administración es capaz de tratar así a sus ciudadanos? Con absoluto desprecio, cosa que Manolo, que yo se lo contaba, y decía, ¿cómo puede ser? Y fuimos hace unos meses, o hace ya 1 año y medio, absoluto desprecio. Con el mismo desprecio que a ustedes les atienden cuando van a Costas, nos atienden al Ayuntamiento. Con el mismo desprecio. Eso no se puede tolerar. Por simple respeto institucional y de respeto al administrado. No se puede tolerar. Tema de dignidad ante el que nos tenemos que plantar y ante el que nos hemos plantado, y ahora vamos a esperar a que la justicia haga justicia y por lo menos que obligue al Ministerio a respondernos. Si sí, si no, cuándo, cómo, porque es que además lo más grave de esto es que el propio Ministerio, y no hablo de colores políticos, el Ministerio durante muchos años ha ido reconociendo nuestros daños. Los ministerios han ido diciendo lo que había que hacer, pero no nos sirve que digan lo que hay que hacer, háganlo. Porque cada día que pasa, eso no es cuestión, como decía en su día el informe de Serra, de que tenemos unos daños del año 47. Es que cada día que pasa, seguimos sufriendo una regresión. Hoy, mañana, pasado, cada día que pasa tenemos más regresión. Como ha demostrado el catedrático Serra, cada año que pasa tenemos menos metros cúbicos, y aquí enlazo con una cosa que ha dicho el conseller, que es fundamental, que esto no es cuestión de 240 propietarios que pueden perder sus viviendas. Es que esto es cuestión de que yo, que no tengo una vivienda en primera línea, donde de pequeñito iba a bañarme, no me puedo bañar. Delante de la iglesia no me puedo bañar, porque no hay playa. Y esto me afecta a mí, le afecta a los vecinos de Vilabella, de Vallduxó, de Artana, de Teruel, a cualquier vecino español que quiera el dominio público, que es de todos, que no tiene dominio público para poder disfrutar. Por eso es una cuestión no solo de los vecinos de Les Casetes, es una cuestión de todos. Porque cada año que pasa tenemos menos dominio público para poder disfrutar de nuestras playas. Y en eso tenemos que seguir. Y con esto finalizo. Tenemos que poner en valor el trabajo que se ha hecho por parte de la sociedad civil. Y que pese a que muchas veces hablamos del gigante de Costas, los poderosos de Costas, los que van y te amedrentan, te amenazan, y les tenemos miedo. Porque es que se les tiene miedo. Porque van con unas formas, pese a eso, unidos, la sociedad civil, hemos sido capaces de ir, desde la ley, ir consiguiendo cositas. Tenemos que seguir unidos, tenemos que seguir sin resignarnos, consiguiendo cositas, sumando y yendo de la mano de las administraciones que quieran estar en esta línea. Por lo tanto, yo creo que hoy la conclusión es, hace 2 años estábamos perdidos y dijimos de alguna manera, Salma, Serra, en vuestras manos encomiendo mi espíritu. Esa fue la conclusión de hace 2 años y creo que hoy estamos en unas condiciones muy distintas. En condiciones de decir, la perseverancia, el creer en los valores, en la esencia, en la tradición, en la verdad. Si crees, perseveras,
luchas y lo haces de forma unida y sin aminorarte ante nadie, lo podemos conseguir. Y por lo tanto, la conclusión final mía en esta jornada de hoy es que hemos conseguido muchas cosas, pero aún quedan otros retos que plantear. Hay toda la batalla por ganar en el tema de la propiedad, en el tema de las concesiones. Hay vías en esa, la oportunidad que decía el conseller ahora de la ley de costas, porque eso sí que no depende ni de BRLs, ni de ley de costas valencianas, eso depende única y exclusivamente de la ley de costas. Y desde aquí tenemos que lanzar un mensaje a todos los partidos políticos que van a tener que apretar el botón de sí o no, que aprieten el botón del sí, porque es la única solución a que esto cambie. Y pase lo que pase la semana que viene, tenemos que seguir peleando hasta que lo consigamos. Porque hace 10 años parecía imposible el BRL y hoy lo vemos como algo que ya olemos. Por lo tanto, esta batalla del tema de las concesiones, de las propiedades, que hoy parecía aún un poco lejos, hemos de perseverar. Una vez que tengamos lo primero, a la siguiente batalla. Entonces, batalla, hasta que consigamos cambiar pues esta historia que desde el año 88 venimos injustamente sufriendo como pueblo y que no les quepa ninguna duda que van a seguir teniendo al Ayuntamiento de Nules de forma unánime a su lado para poder defender la dignidad, nuestra tradición y una forma de vivir que no queremos perder. Gracias. Para la clausura, agradecer mucho la participación y la presencia del alcalde y del conseller y todo el apoyo que nos vienen brindando desde hace muchísimo tiempo. Muchísimas gracias. También agradecer la presencia de ustedes. Espero que esta mesa les haya sido de utilidad. La hemos intentado bajar a nivel de, como decíamos, de barra de café. Y bueno, ahora les dejo en la clausura, dejo a Carmen. Muchas gracias, conseller, por su participación en esta jornada. Gracias, alcalde y Vicente Molés. Gracias por hablar con honestidad y con pasión y con esa mezcla de coraje y esperanza que define tan bien al pueblo de Nules. Estamos llegando al final de esta jornada. Hoy nos vamos con ideas nuevas, con argumentos sólidos, pero sobre todo con la certeza de que Nules no está solo, que somos muchos y muchas quienes amamos esta costa y que seguiremos defendiéndola con firmeza y con pasión ante quien sea. A todas las personas que han participado, que han venido a escuchar o a compartir, gracias de corazón. Sigamos caminando juntos per Nules, per la mar i per les nostres casetes. Gràcies. No sé si el conseller vol sumar alguna cosa més de participació. Nada, yo simplemente hablaba y me venía a la cabeza ahora, que comentaba el alcalde hace 2 años. Nosotros, alcalde, somos políticos, estamos en un cargo político y tenemos que dar cuenta de lo que hacemos. Y la función que tenemos nosotros, aparte de exigir que se cumplan las leyes, es cambiarlas. Y ahí es el camino que hemos impulsado desde el principio nosotros. Es la ruta que hemos cogido, como digo, es lo que nos toca hacer. Yo espero dentro de, igual no 2 años, algo menos, venir otra vez con deberes hechos, igual que hemos venido hoy con el deber hecho de la ley autonómica, pues poder venir con deberes hechos de obligación cumplida, que es modificar las leyes que para los que los ciudadanos nos ponen aquí, para cambiar esas normas en los gobiernos autonómicos, nacional o municipal. Es el camino que tenemos que recorrer, sabemos que es la única solución definitiva, es la tarea que nos corresponde y yo espero la próxima vez que vengamos a Nules pues venir con los deberes hechos y con una mejor normativa de costas, como hoy estoy satisfecho de venir ya con porque yo estuve también hace todo ese tiempo aquí en esa jornada y hemos cambiado cosas ya. Seguimos cambiando cosas, pero espero poder seguir cambiándolas. Gracias a todos. Nosotros vendremos, siempre que haga falta, a poner en evaluación el trabajo hecho, a ponernos a su disposición y seguimos haciéndolo para el futuro. Desde luego, por la parte del Consell, en estos momentos, la hoja de ruta la he contado, está más que establecida y seguimos en esa línea apoyando cualquier iniciativa que signifique proteger las casetas de Nules y todos los valores que hay en nuestro litoral, que son muchos y muy variados. Gracias.